Bienvenidos a un nuevo video de resolución de ejercicios. Vamos a utilizar el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku, el capítulo número 5 de amplificadores operacionales. Y el ejercicio es el siguiente. Calcule el voltaje sub cero y la corriente sub cero en el circuito operacional de la figura. Como podemos ver, esta es la figura a resolver. Tenemos un amplificador operacional. En su entrada inversora tenemos conectado a una resistencia en paralelo y dos resistencias, es decir, determinamos que estas dos entradas externas, es decir, donde está la resistencia de 5 kΩ y la de 2.5 kΩ, determinan que es un amplificador sumador. Vamos a analizar la entrada no inversora, es decir, donde está el nodo B. Como podemos ver, está conectada al nodo de referencia, por ende decimos que esto es un amplificador inversor y nuestro voltaje sub cero será negativo. Otros aspectos que podemos determinar es que un amplificador operacional siempre será resuelto por un análisis nodal y por las leyes de voltaje de Kirchhoff. En este caso, para encontrar la corriente sub cero. Bien, vamos a determinar que al ser un amplificador sumador tenemos dos entradas y por ende utilizaremos la siguiente fórmula. El voltaje sub cero es igual a menos RF. RF es la amplificación, es decir, lo que se encontraba en el circuito en paralelo sobre R1, es decir, la primera entrada dentro de un amplificador sumador, por el voltaje en 1 más RF, nuevamente la amplificación, sobre R2, es decir, nuestra otra resistencia conectada a la fuente de tensión por el voltaje en 2. Estas partes sumamos y tenemos que considerar el signo menos que está en la parte de afuera. Bien, vamos a mostrarles cómo están las etiquetas para que sea más fácil resolver el circuito. Bien, aquí tenemos que es RF, que es la amplificación del circuito, sería los 10 kΩ, R1, R2, B1 y B2, que reemplazaremos en la ecuación. Bien, aquí tenemos la fórmula, estamos reemplazando lo que es los 10K, que es la amplificación, sobre R1, que es 5 kΩ, por la fuente de tensión de 2 voltios, sumados a RF, que es la amplificación de 10K, sobre R2, que son 2.5 kΩ, multiplicado por la fuente de tensión de 1 voltio. Resolviendo esto nos da B sub 0 es igual a menos 8 voltios. Vamos a encontrar lo que es la corriente, que se encuentra entre los terminales de 10 kΩ y 2 kΩ. Previamente tenemos ahí cómo vamos a distribuir y reemplazamos valores por el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff, donde la corriente sub cero es igual al voltaje sub cero menos el voltaje en A sobre la resistencia de 10K más el voltaje sub cero menos el voltaje B sobre la resistencia de 2K. Habíamos mencionado que nuestro voltaje en A es igual a nuestro voltaje en B y esto a su vez es igual a 0. Por ende, al determinar esto como 0 nos quedaría la corriente sub 0 es igual al voltaje sub 0 sobre 10K más el voltaje sub 0 sobre 2K. Resolviendo esto, es decir, reemplazando menos 8 voltios, nos queda un valor de corriente de menos 4.8 miliamperios. Bien, eso es todo. Espero hayan comprendido un poco los amplificadores operacionales.